Bueno. Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República. Vamos a hablar sobre la decisión del gobierno frente a la crisis política que vive Venezuela de reconocer al candidato Edmundo González como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Fernando Yepes, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas, buenos días Jaime, buenos días a la compañera y nuevamente mil gracias por la gentil invitación de Ecuador en Directo. ¿Qué criterio merece esta decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de reconocer al candidato Edmundo González como presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Este es otro Guaidó 2.0, lo que estamos casi que viendo en este momento? El tema de Venezuela es un tema muy complejo y sensible que demanda un análisis profundo y conocimiento de la realidad de ese país, de la realidad de esa región y del contexto internacional en el que se desarrolla. El tema de Venezuela es el ejemplo más actualizado, más claro, de una tremenda polarización social y política y del intervencionismo en un país soberano. Son dos cosas que van de la mano y que deben ser analizadas, como dije anteriormente, con conocimiento, reflexión, espíritu crítico. Y con espíritu crítico me refiero a una aproximación integral a la situación. Luego a analizar desde un solo lado o con críticas sesgadas, carentes de fundamento y repetitivas. Yo creo que la posición que asumió el presidente Noboa es la continuación de la posición errada que asumió el Ecuador frente al caso de Juan Guaidó, que tú citas perfectamente. Es un caso muy parecido. En el pues más feo todavía porque se autoproclamó pues presidente de una plaza. Y lo más ridículo es el reconocimiento de países a esa proclamación. Aquí se hace tabla rasa de lo que debe ser un tema tan sensible resuelto por los venezolanos, de acuerdo con la normativa venezolana, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, de acuerdo con la ley electoral de Venezuela, de acuerdo con los dictámenes del Consejo Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Los demás países, nada tenemos que decir al respecto, ¿no? Ante una crisis tan profunda, con esta polarización, con los brotes de violencia que ha habido, con todo lo que ha ocurrido, pues es una posición madura aquella que han expresado presidentes como Lula, Petro, AMLO, en el sentido de buscar una facilitación de la solución y la exhibición de las actas. Pero eso es un paso, pues, de facilitación y debe partir también de los postulados de la legislación venezolana, que da 30 días para el proceso. Todo ello debe ser tomado en cuenta. Pero en el caso del Ecuador, no se analiza ni lo más mínimo. Todo se maneja con una ligereza, con una falta de conocimiento muy grande. Yo no sé cómo una canciller como la señora Sommerfeld, que demostró en el juicio político que no sabe ni siquiera cuáles son sus funciones, puede asesorar al presidente Noboa, que tampoco es un estadista, en un tema tan delicado. No toman en cuenta que el Ecuador ha suspendido sus relaciones con Venezuela desde el reconocimiento de Guaidó. Entonces, ¿qué efecto tiene que no reconozcan la victoria del presidente Maduro o que diga que el presidente es el señor González? Si no tenemos vinculación, no tenemos embajada en Caracas, y Caracas, el gobierno de Venezuela, no tiene ni consulados aquí. No tomamos en cuenta la declaración de las Naciones Unidas, de la Asamblea General del año 2022, justamente a propósito del tema de Guaidó, que estableció claramente cuáles son los requisitos para poder reconocer o no un gobierno. Nada de eso se cumple ni el Ecuador, el Tribunal Electoral de Venezuela, y mucho menos otros. ¿Qué credibilidad tiene un pronunciamiento de parte de Estados Unidos, de Estados Unidos, sobre democracia, defensa de la democracia, defensa de procedimientos? ¿Cuántas antes han recibido en su Congreso a un criminal de guerra como Netanyahu, que es la negación de todos los valores de la humanidad,
un genocida pues claramente identificado por la comunidad internacional. ¿Qué credibilidad tiene repetir lo que dice el señor Almagro después de su participación en el ignominioso golpe en Bolivia? ¿Qué credibilidad tiene el señor Almagro de represión en Venezuela cuando él guardó el silencio más cómplice frente a las masacres de Sencata y Secaba en Bolivia, frente a los en Ecuador, frente a la represión en Chile, frente a la represión en Colombia y frente a la monstruosa represión en el Perú? Entonces no hay la más mínima coherencia. El Ecuador, a mi juicio, no hace más que repetir lo que le dicen. No ve en política exterior más que errores, chambonadas, violaciones del derecho internacional, que nos hacen un daño inmenso. Aquí hay un principio claro de derecho, ¿no es cierto? El principio de no intervención, el principio de libre determinación de los pueblos. Está muy bien el compromiso con la democracia, está muy bien estar pendiente de los procesos del país, pero no hay que perder de vista que todo ello está regulado por un marco que debe ser respetado y que es a los propios países a los que les corresponde decidir su destino. No se trata de antipatía o simpatías. ¿A dónde vamos a parar? Si mañana cualquier candidato perdedor dice, no, fraude, yo tengo mis propias actas, y empiezan a reconocer varios países, se pierde toda la seriedad institucional. Si el resultado hubiera sido favorable al candidato González, entonces el tribunal electoral era bueno, entonces no estaba cooptado, no era parcializado. Y todos sabemos que desde más de un mes atrás ha habido un encuadre mediático internacional para posicionar que era imposible que gane el presidente Maduro, que solamente podía ganar el señor González. Y todo eso pues es muy difícil de creer y de valorar. Aquí lo que debe haber, y no tiene el Ecuador, es un análisis, un conocimiento de la política internacional, de las normas del derecho, de lo que ocurre en la región, de lo que ocurre en el mundo. El tema de Venezuela se inscribe en un momento muy complejo en el mundo, que no es igual al inicio de la revolución bolivariana. Hoy la región es otra y el mundo es otro. El mundo está en un momento pues muy cercano a una confrontación de grandes proporciones. Aquí ha habido declaraciones pues muy feas de los recursos naturales en América Latina. Y Venezuela es uno de los más ricos en esos recursos naturales. Aquí hay intereses geoestratégicos muy, muy profundos que superan la aparente preocupación democrática de ciertos países. Como lo han dicho distintos funcionarios de esos países, realmente poco nos importa la democracia. Lo que nos da es que colaboren con nosotros y sigan nuestros dictados. Lo grave es que hay países que se prestan para ese juego y que siguen los dictados al pie de la letra sin reflexión alguna. Y eso hace muchísimo daño. Correcto. Ahora, el gobierno dice que hay que respetar el derecho internacional, cuando también ha sido uno de los que ha irrespetado el derecho internacional. En el caso de Venezuela mismo, bueno, ellos intentando darnos clases de moral. Yo creo que el desprestigio del gobierno es muy grande en lo internacional y en prácticamente todos los campos. Y en lo internacional particularmente, luego de pues, el acto de barbarie que constituyó el asalto a la Embajada de México y el secuestro de un asilado. Todo ello es algo que no tiene pues precedente y que hace un daño terrible y que limita tremendamente la credibilidad de la política internacional del Ecuador. Un país que viola el derecho internacional, un país que hace tabla rasa de las convenciones de Viena y de Caracas sobre relaciones diplomáticas, sobre asilo diplomático, respectivamente, pues carece de coherencia internacional y no tiene la firmeza ni la fuerza para pronunciar sobre estos temas. No olvidemos, un día antes del asalto a la Embajada de México, nuestro representante ante las Naciones Unidas, a propósito del ataque a la Embajada de Irán en Siria, ¿no?, reivindicaba la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y toda esa normativa, para que el 24 después en territorio ecuatoriano
se invada una embajada y se cancelado. ¿Qué credibilidad tiene un país que procede de manera? No. Aparece en Ecuador como adalid en la convocatoria a la OEA y no hay ni siquiera los votos para la resolución que pretendían impulsar. Una resolución pues a mañana y una convocatoria mañana. ¿Qué tenemos que llevar este tema a la OEA? Aquí es cuando hace falta UNASUR y vemos el grave error de haber puesto el freno, de haber destruido UNASUR, también con la complicidad del Ecuador. UNASUR era ese foro de América del Sur para tratar nuestros temas entre latinoamericanos, buscar aproximaciones, soluciones, facilitar los encuentros en situaciones de conflicto. No en la OEA. En la OEA, pues, cuando los países ya se pronuncian sobre el resultado electoral, como si fueran jueces electorales de un país soberano, pues no tiene sentido. Y aquí apenas subrayar, ¿no? Cómo la estructura del mundo ha cambiado. Antes, la Unión Europea, por ejemplo, era un actor con gravitación. Nadie puede olvidar la importantísima gravitación, el papel que jugó la Unión Europea en la recuperación de la democracia en América Latina, en la solución del conflicto centroamericano, cuando los valores de derechos humanos, de democracia, de constitucional, estaban presentes, cuando había una alta identificación de orden supremo. Hoy la Unión Europea es una apéndice de Estados Unidos y de la OTAN. Veamos la posición tan terrible que tiene de complicidad frente al genocidio en Gaza. No están pues en condiciones de venir a dar lecciones de democracia aquí. No. Nuestra región tiene que aprender a caminar sola, soberanamente y defender su soberanía. Esto no quiere decir que no haya situaciones que corregir, que no haya situaciones que examinar. Desde luego que sí. A eso me refiero, porque tiene que haber una aproximación crítica, integral al problema. ¿Qué gana el Ecuador tomando esa postura tan acelerada? Washington tuvo un pronunciamiento y al siguiente día prácticamente el gobierno ecuatoriano tomó otra postura igual que la de Washington. ¿Qué ganamos? Absolutamente nada. Estamos compitiendo por ser el mejor empleado del Departamento de Estado de Estados Unidos. No, el Ecuador es un país soberano que tiene que tomar sus decisiones soberanamente. Pero si no hay canciller, si no hay cancillería, ¿no? ¿Quién se hace lo que dicen de fuera? Sin ninguna reflexión, sin ninguna reflexión. Y eso es tremendamente nocivo para el país, para su dignidad y para su política internacional, que por fin último, la defensa y afirmación de los intereses soberanos del Ecuador en el mundo y su mejor inserción en este tan complejo. Entonces, un alineamiento ciego con una potencia como en Estados Unidos, tremendamente intervencionista, que hoy, pues, con el conflicto tan grave de Rusia y Ucrania, se apoya, que es la negación de la democracia, es la negación, pues, de todo, ¿no? Se apoya a Netanyahu, que es todavía peor, es un genocidio condenado por toda la conciencia civilizada de la humanidad. 40,000 muertos en 8 o 9 meses. Todo ello pues hace un mundo muy complejo y el Ecuador debe defender principios de verdad, principios, ¿no? Y esos principios son del derecho internacional, que lamentablemente el Ecuador no respeta, ha hecho tabla rasa constantemente. En este gobierno, con el caso de México y el secuestro de un asilado, es realmente pues la negación del derecho internacional y de la credibilidad del país en su acción externa. Doctor, buenos días. Carla Aro le saluda. Efectivamente, el respeto al derecho internacional y a los principios generales del derecho internacional, dentro de lo que cabe el respeto a la soberanía de los estados y la no intervención de los estados. Son dos principios básicos del derecho internacional. Pero sí estamos viendo que hay una intervención, no hablemos de Ecuador precisamente, sino de el resto de los estados o estados básicamente de América, sobre todo pues de los más cercanos o de los que tienen mayor poder económico.
Y esto se resume, su intervención, no solamente por la decisión que haya tomado el pueblo, a los que les guste o los que no les guste, decisión en popular, sino a ese proceso que puede traer más bloqueos para Venezuela. ¿Cómo usted ve ese proceso que se va a dar en función en los próximos días o meses, cuando ya pase este tema? ¿Cree usted que va a afectar mucho más esto a la economía de Venezuela? Lo que señala Carla es muy importante. Venezuela, durante muchos años, es un país asediado y es un país bloqueado, víctima de sanciones ilegales, unilaterales, impuestas porque no les gusta el gobierno, ¿no? Y esto es terrible, es un precedente nefasto. Por ello... Doctor, ¿eso ya se puede considerar como una intervención, de pronto de forma indirecta? Más que indirecta, es una acción totalmente contraria al derecho que afecta al pueblo venezolano, no solamente al régimen que les disgusta. Imaginemos el grave impacto que tiene en una economía cualquiera un bloqueo. Las sanciones económicas son gravísimas, la imposibilidad de comerciar, la imposibilidad de transacciones en dólares, todo ello tiene una trascendencia inmensa. Este episodio actual de estas últimas está profundizando ello y está dando el marco justamente que haya nuevas sanciones. Y también es muy preocupante, ya en el interno nuestro, el encuadre mediático que se busca dar. Se busca identificar todo lo supuestamente negativo en el régimen de Venezuela con la revolución ciudadana. Hay analistas, así decirlo, ¿no?, que llegan a decir que si aquí ganan a la ciudadana y las izquierdas se van a perpetuar en el poder, pero si se perpetúa la derecha está muy bien. Y si vemos quienes van a perpetuarse, son justamente las derechas más extremas. El presidente Trump, Estados Unidos, intentó desconocer el resultado electoral. Hubo la insólita toma del Capitolio. El fascista Jair Bolsonaro, lo propio. Ellos son los que buscan perpetuarse. Y aquí no nos olvidemos, hay periodistas que empiezan a poner sombra de duda sobre el Consejo Nacional Electoral, que tiene errores como puede tener cualquier institución. Pero el hecho cierto es que con ese Consejo Nacional Electoral ganó la derecha 2 elecciones de acá. Lazo y Noboa, y los candidatos perdedores de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz y Luisa González, reconocieron esa misma noche el resultado electoral. Aquí nadie canta fraude sin fundamento. Aquí hay vocación democrática, cultura democrática, respeto democrático. Igualmente perjudiciales, nocivos, son análisis que buscan descalificar, que buscan identificar lo vivo con una tendencia política. Yo he visto recientemente en las entrevistas a Luisa González en 2 medios grandes de televisión, pues es un acoso terrible para buscar pronunciamientos que busquen, que orientados a identificar con el tema del presidente Maduro. Y Luisa contestó estupendamente bien en el derecho internacional y subrayando lo que es muy cierto. La prioridad en Ecuador es el tema ecuatoriano. Aquí tenemos gravísimos problemas. Resulta fuera de lugar gente preocupada por la migración venezolana, cuando tenemos aquí una ola migratoria terrible de fractura social, producto del neoliberalismo de estos años, de la falta de seguridad, de oportunidades que lo conlleva. Eso debe preocuparnos primero. Desde el internacional es muy importante. Y las relaciones con un país como en Ecuador y Venezuela, con un país de vínculos históricos, de relaciones de todo orden, no pueden ser tratadas a la ligera. Y desgraciadamente esa ligereza impuesta desde el norte, acatada ciegamente y reflexivamente por el Ecuador en los últimos años, sin ese análisis crítico integral que es lo que debe llevar. Ahora, bueno, sí es importante un poco distinguir, ¿no? Distinguir que los problemas políticos, sociales y económicos de Venezuela no son los mismos que tiene Ecuador. Es más, nunca han sido los mismos que tiene Ecuador.
Y yo escuchaba a muchos venezolanos y decían, a ver, vamos separando un poco el tema. El problema es que Nicolás Maduro no es igual a Chávez, ¿no? Entonces por ahí viene esa diferenciación o de pronto ese descontento, ¿no? Que él no ha llevado la misma política de Hugo Chávez, ha sido diferente. Entonces, de pronto él no continuó con esa visión que tenía. Pero eso no significa que tenga que envolverse a todas las izquierdas de Latinoamérica. Ok, no se las envuelve. Pero ¿por qué se trata a nivel mundial de hacérselo ver así? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Simplemente todos los gobiernos progresistas, para darles un marco amplio, que tienen posturas no alineadas con los intereses hegemónicos de la potencia hegemónica mundial y de sus élites nacionales que defienden a ultranza esos intereses, pues es considerado pues de fuera de lugar, es considerado pues una asa, es considerada pues un lunar que debe ser el proceso venezolano concretamente ya tiene 25 años, un proceso largo y complejo. Efectivamente, una fue la época de Hugo Chávez, una época que marcó realmente un momento de transición, de ruptura en América Latina. La irrupción de Hugo Chávez marca por primera vez un punto de partida contra el neoliberalismo y surgen políticas diferentes, soberanas, de defensa de recursos estratégicos, de defensa de la soberanía, de ampliación y diversificación de las relaciones internacionales, de rechazo al libre comercio, de rechazo a todos los dogmas del consenso de Washington, que habían empobrecido a la región tremendamente en la última década del siglo pasado. Crisis en Venezuela, crisis en el Brasil, crisis en la Argentina, el feriado todo ello fue producto de 10 años de un neoliberalismo ultranza. Y el surgimiento de Hugo Chávez fue el surgimiento de una alternativa fresca, soberana, de dignidad popular. Eso no había. Chávez pues inicia todo este camino. Y luego viene la primera ola de gobiernistas, pues Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, matices Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez. Es decir, la región con formación diferente. Ya Maduro vive otro proceso. Ya Maduro está desde el año 2013, en el cual le tocó enfrentar toda la restauración conservadora y todas las sanciones. No nos olvidemos que se llegó a crear este famoso Grupo de Lima, cuyo único objetivo real era pues buscar que termine el gobierno progresista en Venezuela. Y el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado mucho después de la pandemia, los conflictos de Rusia-Ucrania, los de Gaza, el surgimiento con fuerza de los BRICS, la idea de un mundo mundial con fuerza, la posibilidad de cada vez el dólar deje de ser el comercio internacional. Todo esto pone pues en un marco muy diferente, pero todo eso tiene que ser analizado con profundidad, guardando el respeto a la soberanía de cada país, a sus partidarios, con un espíritu crítico, un espíritu constructivo. Pero yo no veo en el Ecuador que eso ocurra, no veo capacidad para hacer. Vuelvo a repetir, tenemos una canciller que no sabe cuáles son sus funciones, que no ha leído y menos comprendido un texto de derecho, ni la Constitución, y eso quedó en evidencia en el juicio político. Todo ello nos lleva a repetir lo que nos indican que hay ciertas potencias. Así es, doctor. Ahora, un poco, ¿usted cree que traiga algún tipo de repercusión o cómo se vería Ecuador posteriormente después de esta posición que ha tomado de no reconocer a Nicolás Maduro y más bien irse por el lado o optar por el lado de reconocer a Edmundo González? Yo creo que no nos hace nada bien. O sea, el Ecuador es un país que después del asalto a la Embajada de México ha perdido credibilidad en el concierto internacional, ¿no? Un país que viola un principio básico de la convivencia civilizada entre naciones flagrantemente, que ha sido condenado por toda la comunidad internacional, menos por la Asamblea Nacional, que no condena a su canciller.
pues no tiene pues mayor fuerza. Y lo que hace es únicamente poner en evidencia un alineamiento total, un tutelaje total de la política internacional, un alineamiento que nos hace mucho daño y que además es contrario a la Constitución, contrario al interés del Ecuador, contrario a nuestra tradición jurídica. El Ecuador es un país no alineado, el Ecuador pertenece al sur global. Esos son los intereses que deben guiar en buena parte la política internacional del Ecuador como manda la Constitución. Y tiene que haber algo que se ha perdido totalmente. La política exterior es para profesionales diplomáticos y todos con una formación integral, con una capacidad de análisis crítico, de conocimiento histórico de antes y de poder realmente identificar el interés nacional en un mundo tan complejo. Esto no lo tenemos. Doctor, me gustaría hablar sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia, que decidió que México tenga hasta el próximo año, abril del próximo año 2025, las pruebas necesarias para el juicio que le lleva a Ecuador, y a Ecuador le dio hasta el 2026. ¿Por qué tanto tiempo, doctor? ¿Así es la justicia internacional? La justicia internacional tiene sus propios procedimientos y son lentos, son demorados. Lo que presentó es lo que ellos llaman, lo que se llama en la corte, toda su argumentación, toda la argumentación de su demanda, ¿no? Y esto es un tema pues complejo y tiene que ser elaborado en otros idiomas, todo lo que conocemos. Y en Ecuador tiene que presentar una respuesta a esa demanda, lo que se llama la réplica, ¿no? A esa demanda. Al Ecuador se me ha fijado, me parece que es en enero del 2026 para presentar su réplica. Y luego hay una contrarréplica, es decir, nuevamente tienen los estados que pronunciar ello. No son procesos inmediatos, toman su tiempo. La justicia internacional tiene procedimientos pues, demorados, hay casos, siguen un orden pues, de prelación, hay otros casos presentados anteriormente. Recordemos entre los casos recientes, cuánto demoró el tema de Bolivia y Chile, años, son casos pues complejos. Este es menos complejo. La violación del derecho internacional es clarísima. O sea, aquí no hay realmente defensa alguna que pueda oponerse al hecho flagrante de haber asaltado una embajada. No es imposible. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Siempre un gusto, mi querido Hanna. Muchísimas gracias de Ecuador en Directo. Siempre a sus órdenes. Gracias al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República.